Iglesia, Dios les bendiga, buenos días. Que sea el Espíritu Santo de Dios bendiciendo su casa, su vida, su familia. Qué alegría y qué bendición poderlos tener una vez más conectados a través de nuestros devocionales de fe. Qué bendición que usted y yo hayamos madrugado en esta mañana a buscar el rostro de Dios, a buscar de su presencia, a buscar de su amor y, cómo no, a aprender de su palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a honrar a Dios con nuestras oraciones. Amado Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Que sea tu gracia, que sea tu favor, que sea tu guía, Señor, hoy acompañándonos y ministrándonos en esta mañana, amado Rey. Te entregamos a ti este día, Señor. Te entregamos a ti nuestras cargas. Te entregamos a ti nuestras preocupaciones. Te entregamos a ti nuestras dificultades. Te entregamos a ti, Señor, un nuevo día para trabajar, para hacer nuestras actividades diarias. Bendice a cada uno de los hermanos que dedican este tiempo, que apartan este tiempo para estar contigo, Señor, para buscar de tu presencia, para buscar de tu rostro, para buscar de tu altar, amado Dios. Gracias, Señor, por esos hermanos que han permanecido fieles hasta ahora ahí en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, y que han permanecido fieles para contigo, Señor, no con un ministerio, sino con tu presencia, con tu sabiduría, Señor. Te damos gracias, mi amado Rey. Háblanos y enséñanos hoy a través de las Escrituras, Señor. Hoy que estaremos hablando una vez más acerca de las armas de nuestra milicia. Y hoy tendremos el privilegio de estudiar acerca de la vigilia, amado Dios. Háblanos y enséñanos acerca de esta enseñanza hermosa, Padre. Que sea tu gracia y que sea tu favor guiándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición poderlos otra vez saludar. Así que continuamos nuevamente y bienvenidos a nuestro nuevo devocional, el cual iniciamos el día de ayer. Arrancamos con las armas de nuestra milicia. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ya estudiamos la primera arma, que fue la espada, las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un arma que tal vez no esté en la medida de importancia que las demás armas, pero no lo deja de ser, porque quiero dejar la semana entrante para dedicarnos a un arma que es muy importante y es una de las más importantes armas. Así que hoy aprenderemos una supremamente útil, y en la medida que la usamos y que la aprendamos a usar, vamos a tener de parte de Dios una bendición grande y especial. Inicio este devocional con una pequeña anécdota. Recuerdo hace un tiempo en el que estábamos aprendiendo y conociendo del Señor, y estábamos reunidos un grupo de hermanos, un grupo de familiares, a la mesa comiendo, y recuerdo cuando mi hijo, que estaba pequeño, me dice: papá, ¿para cuándo quedó programado el diluvio? Entonces a mí me causó impresión, me causó risa escuchar que para cuándo quedó programado el diluvio. Entonces un hermanito que estaba ahí también, otro niño, le dijo: no, César, no es diluvio, es vigilia. Entonces me causó risa, porque la verdad, si estuviera programado algún diluvio, a mí me gustaría saberlo. A veces no entendemos los términos, y mucho menos cuando estamos ingresando, cuando estamos llegando a los caminos de Dios, cuando estamos empezando en este nuevo despertar que es la comunión con el Espíritu y la vida cristiana, y tal vez no entendemos esos términos. Hoy vamos a hablar acerca de la vigilia. ¿Y qué es el término vigilia? Es fácil de entender, pues vigilia viene de vigilar, de estar atento, viene de ese término vigilancia, y está relacionado con los 4 turnos de la noche, que en otras épocas se usaban con propósitos militares, con propósitos de navegación y de pesca. Durante los 4 turnos de la noche,
permitían que algunos descansen y otros estén pendientes, otros se encargaban de vigilar mientras otros descansaban y así se turnaban. También se utilizaban en procesos de pastoreo. Recordamos que cuando el Señor Jesucristo nace, en la Escritura dice que el Señor nació cuando habían pastores que velaban en las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Así que ese término por lo general se usa en plural, las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque son 4 turnos de vigilias, generalmente de 3 horas aproximadamente, de 6 de la tarde, que empieza la oscuridad, a 9 de la noche, de 9 de la noche a 12 de la medianoche, y de 12 a 3 de la madrugada, y la última termina de 3 a 6 de la mañana al día siguiente. Entonces, entendiendo este término de vigilancia, que la vigilia pues corresponde a estar alertas, a estar atentos, a estar pendientes, a estar, mejor dicho, despiertos. Vemos como Lucas, en el capítulo 12, nos cuenta cómo el Señor Jesucristo está tomando como ejemplo a ese siervo que espera a su Señor, aquel Señor que se acaba de casar y está esperando a que llegue. Y está esperando a ese recién casado alerta, despierto, porque no sabe a qué hora vendrá y no sabe en qué momento llegará, y es mejor que esté preparado cualquiera que sea ese momento. Eso se refiere a estar atento, y en la mayoría de las veces que se menciona este término en la Escritura, en el Nuevo Testamento, el término vigilia es el término velar. Ese término está implicado a estar atentos porque no sabemos a qué hora el Señor vendrá. Cuando vemos vigilar, estar atentos, es estar cuidando nuestra relación con Dios, estando atentos a la palabra, estando atentos a la voz de Dios. Y la única manera de no ser tomados por sorpresa, es estar atentos, es estar despierto y sobrio de la venida del Señor. También en 1 Pedro 5:8, la Escritura dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire que inicia la porción de la Escritura diciendo: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Este es un llamado no solo a estar atentos a la venida del Señor, sino también a estar alertas de nuestro adversario, que es Satanás, porque él no duerme, él no juega a ser diablo, él no juega a ser Satanás. Él está buscando ocasión en todo momento para hacernos daño, para atacarnos. ¿Y por qué precisamente la vigilia? Uno se dice, ¿por qué la vigilia es donde más debemos estar atentos? Pues si nos vamos al tiempo anterior, los turnos de vigilancia tenían que ver en que en la noche era el momento más expuesto, en que las ciudades, los campamentos estaban más expuestos hacia los ataques. En ese momento estaban más vulnerables al ataque del adversario, porque cubierto con la oscuridad, fácilmente se podían esconder los ejércitos y atacar por sorpresa. Parece que en nuestra vida espiritual esas son las horas en que el enemigo también nos acecha de manera especial. Son horas propensas a caer en el error. Por ejemplo, hay alguna persona que tiene ataduras por la pornografía, que está atado a la lascivia, a la pornografía, y es muy probable que lo haga a altas horas de la noche, cuando todos en casa ya están durmiendo, cuando todos en casa tal vez no se dan cuenta, y usan las horas de la noche en esos turnos que deberían ser para velar, para vigilar, para orar, y que el enemigo los está usando para caer en la trampa diabólica de la pornografía. También el que está enredado en problemas inmorales o de infidelidad, o inclusive, como dice 1 Pedro 5:8, dice: sed sobrios, de estar atentos. El riesgo también de las borracheras, embriaguez, las adicciones que se incrementan en el tema de las sombras. No sé si usted se ha dado cuenta, en la noche se concentra mucho más la maldad, ahí toma mucho más poder el enemigo. Y esto tiene una razón bíblica clara y real, que la leemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5.
Dice la Escritura, porque vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, primera consigna de la vigilia, que es vivir constantemente atento a la venida del Señor. Estar atento porque son esas las horas propensas a que el enemigo nos ataque. Nosotros somos del día, somos de la luz. No sé si a usted le ha pasado que cuando sale de noche, a mí me pasó y todavía aún me sigue pasando, cuando yo salgo a altas horas de la noche siento un ambiente pesado, y más si es un fin de semana, digamos sábado, viernes, en la noche siento un ambiente pesado. Ya no me acostumbro a salir en la noche. A altas horas de la noche siento que la noche está la rumba, la música, el desorden, los borrachos, la gente en discordia, en peleas. Y yo digo, mire cómo el mundo de las tinieblas ejerce control y poder sobre la noche. Porque siempre ocurren la mayoría de los homicidios, la mayoría de las peleas, la mayoría de los accidentes de tránsito, la mayoría de las situaciones difíciles siempre ocurren durante la noche, porque es cuando las tinieblas ejercen control y ejercen poder sobre esta tierra. Así que es momento en que el enemigo utiliza el príncipe de las tinieblas, por eso se le llama, para tratar de enredarnos y hacernos caer. Así que vamos a tratar de usarlas para todo lo contrario nosotros. Nuestra vigilia no va a ser para caer en las trampas del enemigo, sino para utilizarlas como dice la Escritura. Si vamos a Marcos capítulo 14, verso 38, mire que el Señor Jesús, después de tener que despertar a los discípulos en esta porción de la Escritura, dice que los despierta porque Él los había invitado para que oren en ese día con Él allí en ese lugar, en el monte de Getsemaní. Les reprende y les exhorta más bien y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Con esto el Señor Jesús nos aclara básicamente qué es una vigilia. Una vigilia entonces es un periodo de tiempo que podemos dedicar a luchar para no caer en tentación, para luchar contra las debilidades de la carne. El espíritu está dispuesto, dice la Escritura, pero la carne es débil. Y como la carne es débil, entonces es propensa a caer en pecado. Y más si está expuesto en horas de la noche, cuando tal vez la rumba y la situación de la noche, de las tinieblas, nos atraen y nos seducen hacia el pecado. Entonces es el momento propicio para fortalecer nuestro espíritu y vencer esa debilidad en la que nos encontramos. Que ese tiempo nocturno busquemos la presencia de Dios a través de la oración, como dice, velad y orad. Y no solo es quedarse despierto, no solo es pasar una noche viendo series de Netflix o quedarse despierto conversando con amigos o navegando en las redes sociales, no es tiempo para quedarme despierto en casa sin hacer nada juicioso, no, es velad y orad, velando y orando. La vigilia tiene esa implicación, orar. Una vigilia sin oración no es una vigilia. Trabajando en esa área donde hay debilidad, para que el espíritu que está dispuesto sea fortalecido y no seas manejado por tu debilidad de la carne, sino por tu fortaleza que está ahí en el espíritu. ¿Para qué es entonces la vigilia? ¿Para qué? Para trabajar en esas áreas débiles de nuestra vida y no entrar en tentación. Así que si tú tienes un área débil en tu vida, si eres débil y todavía de pronto te gusta la cerveza, si todavía te gusta fumar cigarrillo, si todavía dices mentiras, si todavía, por ejemplo, eres envidioso, si todavía sientes celos, si todavía sientes enojo, si no puedes controlar tu ira, en esas vigilias tu oración debe ser específica a esa área débil. En la noche tú debes orar para que Dios fortalezca, porque como dice, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que debido a que entonces la vigilia nos acompaña a ese tiempo de oración. ¿Cuánto debe ser la duración de una vigilia? Pues la Biblia en realidad no establece un horario en particular. Una vigilia realmente son 3 horas de vigilancia,
pero por nuestra cultura es muy difícil hacer una vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche porque es un tiempo que todavía es de mucha actividad. Por eso muchas veces nosotros en la iglesia hacíamos nuestras vigilias de 9 de la noche a 12 de la noche, quería decir la segunda vigilia, por lo general luego de un servicio, luego de un culto que terminaba a las 9 o antes de las 9 de la noche, y continuábamos con una vigilia hasta las 12 de la noche. Sin embargo, en Marcos capítulo 14 vemos que el Señor Jesucristo exhorta a sus discípulos y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Parece dar a entender que el término de vigilia debe ser por lo menos una hora que escogiste para pasar tiempo con el Señor. Así que es un tiempo especial en la noche en que tú apartas para Dios. Concluyendo, tú puedes escoger este tiempo especial, sacrificar ese tiempo en el que podías dormir, podías descansar, sacrificar ese tiempo para usarlo en oración delante del Señor. Así como sacrificas tiempo en la mañana para hacer tu devocional, para levantarte a buscar el rostro de Dios, en la noche también es importante que sacrifiques ese tiempo de descanso, ese tiempo en el que tal vez ni siquiera descansas sino estás pegado a las redes sociales o viendo una película o viendo otra cosa. Preferiblemente saca el tiempo en la noche y mira y busca la presencia de Dios y busca el rostro de Dios. Así que recuerda, puedes escoger cualquier hora. Lo importante es que por lo menos permanezcas una hora en oración, buscando la presencia de Dios, buscando para usarlo lo que Jesucristo hizo, llegando débil ante sus debilidades, reconociendo sus errores, reconociendo sus faltas, llegando a la presencia de Dios como lo hizo el Señor Jesús en el monte Getsemaní, que dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí mi debilidad, pero si no, que se haga tu voluntad. Mira la oración tan bonita que el Señor Jesucristo hizo en una vigilia. Reconoció sus debilidades, reconoció sus miedos, reconoció sus temores. Ahora es tiempo de que tú en las noches no pases una noche sin orar, no pases una noche sin antes acostarte, ir a la presencia de Dios y reconocer tus debilidades ahí, para que, como dice la Escritura, recordemos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que voy a fortalecer mi carne para que el espíritu se fortalezca también. Oremos y démosle gracias a Dios en esta mañana. Amado Rey Celestial, te damos gracias, Señor, por hablarnos a través de esta enseñanza. Recordemos en esta mañana lo que hizo nuestro amado Jesús en Getsemaní. Vino donde el Padre, donde vino con toda sinceridad, no a disimular, no a creerse súper espiritual, no a creerse sobrenatural, sino vino con toda su humildad. Vino delante de él y abrió su corazón diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí la muerte, Señor. Pero si es tu voluntad, hazla. Así debemos venir en las noches delante de tu presencia, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que te hemos fallado, reconociendo que aún nos queda mucho por mejorar, reconociendo que aún pecamos, reconociendo que aún tenemos malos pensamientos, reconociendo, Señor, que aún somos egoístas, envidiosos, altivos y orgullosos. Pero, Señor, gracias por esa hermosa enseñanza de la vigilia, ese tiempo en la noche, esa arma espiritual que hace parte de un conjunto de armas para hacerle frente a Satanás. Es un arma más de las armas de nuestra milicia. Recordamos que no son carnales, sino espirituales para la destrucción de fortalezas. Por eso, Señor, hoy nos dotamos de ese tiempo de oración en la noche, así como lo hicimos con las Sagradas Escrituras, con la espada. Tenemos que aprender a tener dominio. Hoy también, Señor, te entregamos nuestras noches, nuestras vigilias, para orar por nuestras debilidades. Te damos gracias, mi amado Dios, por este hermoso tiempo, en esta madrugada hermosa. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición. Así que esta es la vigilia que Dios quiere que hagamos, que sacrifiquemos ese tiempo
que tal vez sea normal para descansar, pero que a veces mal utilizamos en otras actividades que nos entretienen y que seguramente también nos atacan en esa área específica donde tenemos debilidad. No desperdiciemos nuestras noches viendo una serie, no desperdiciemos nuestras noches tal vez navegando en las redes sociales hasta que seamos seducidos y atraídos a hacer el pecado. Utilicemos nuestras vigilias, nuestras noches, para buscar el rostro y la presencia de Dios. Como siempre lo digo en nuestros devocionales, que esta enseñanza te acompañe durante todo el día. Porque recuerda algo, si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga en este hermoso día.